afrontamos ya la recta final de esta intensa jornada con Alfonso Díaz Rodríguez. En realidad no necesita presentación, pero ya que subí hasta aquí, pues recordarles que es administrador del Sistema Corporativo de Información y Gestión de Archivos del Gobierno de Asturias, además de otras muchas cosas. Yo los invitaría a que entren en su página web, a que lo busquen en Google y entren, pero no ahora. Ahora escúchenlo. Y aparte, les recuerdo que mañana, me pidieron que les recuerde que mañana empezamos a las 9. Nada, les dejo con Alfonso Díaz. Esto funciona la cosa. ¿O no? No sé, supongo. Bien, ¿de verdad no se van a ir? Mira, esto me recuerda a un director general que he tenido hace unos años que decía que los archiveros somos el único cuerpo de la administración que con unos niveles de pena somos capaces de ingresar en una sala, estar 2 días para ver cómo trabajamos más y mejor. La premisa se cumple. Bien, vamos a hablar de, bueno, han puesto de título el tipo de documento como elemento sustancial del procedimiento administrativo, dejémoslo en el tipo de documento. ¿Ustedes saben qué es esto? Esto es un requerimiento básico para la transformación digital, es una brújula. Desde hace tiempo me la dieron en un congreso y siempre la llevo porque es fundamental tener una brújula. Yo, de verdad, recomiendo que se provean de una. Y vamos a hablar ahora de lo que es, o por lo que yo entiendo que el papel que juega el tipo documental en la transformación digital. Esta presentación es un resumen de un trabajo publicado en el libro La gestión del documento electrónico, coordinado por Gerardo Bustos y que se publicó en el mes de mayo, con lo cual el texto lo tienen ahí. ¿Qué es un tipo documental y para qué sirve? Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Ustedes saben para qué sirve un oso? Bueno, pues para qué sirve un oso es una película que yo recomiendo que vayan a ver, sin hacer spoiler. Es la historia de 2 hermanos, un biólogo y un zoólogo. El biólogo, un señor de mucha fe, el zoólogo, un señor sin ninguna fe. El primero se va a la Antártida, un proyecto de investigación para salvar el mundo y el medio ambiente, y pierde la fe. El segundo se va a mi tierra, Asturias, para repoblar los montes con el oso pardo, y es un señor sin fe. Hasta aquí voy a contar, para no hacer spoiler. Con lo cual, ¿para qué sirve un tipo documental? Cada uno de ustedes tendrán que analizar o interiorizar o visualizar qué es un tipo documental y para qué sirve, con fe o sin fe. Yo, ahí, total libertad. El por qué estamos aquí es porque existen unos objetos digitales, que es el documento electrónico, objetos digitales probatorios en derechos de obligaciones entre partes. Bien, ¿y qué nos dice nuestro marco jurídico que es un documento electrónico? Es un conjunto de datos, y aquí entramos ya en dato o documento, en que se sustancia la información de los documentos y tiene 3 características que conforman el documento electrónico. Una advertencia. Yo cuando hablo de documento electrónico me estoy refiriendo al documento electrónico nativo. Aunque estas características van a aparecer en esos documentos con carácter electrónico que provienen de la digitalización, yo me estoy refiriendo a la producción nativa de documentos electrónicos. Bien, 3 elementos: la firma, los metadatos, el contenido y la estructura. Bien. Resumiendo, documento electrónico, digamos que tiene 3 partes: la estructura, el contenido y la firma. ¿Ya está ahí? ¿Estamos de acuerdo? Y no hay ningún tipo de tal. Esto lo paso, son las normas jurídicas y técnicas que nos acompañan en la definición del documento electrónico y que vamos a utilizar para
singularizar esa forma y que da lugar a ese tipo desprovisto de todo, que es el tipo documental que va a ser la base o el sustento para la producción del documento. ¿A qué afecta el diseño del documento a partir del tipo? Al procedimiento administrativo común, porque viene en nuestro marco jurídico. A la interoperabilidad, que no al intercambio de documentos, porque, como veremos posteriormente, los documentos electrónicos, una de sus características, y esta mañana lo decíamos, es su contenido dinámico. Al intercambio también, a la reutilización, al acceso a la información pública y al acceso a la información. Me ha venido muy bien ser el último de este largo día, porque Carlota, que fue la primera de este largo día, empezaba hablando de los procesos de gestión, del análisis documental y de los procesos de gestión documental y el análisis previo a la ejecución de los procesos. Pues bueno, la singularización del tipo de documento o del tipo documental es un análisis previo a la producción y a la gestión de los documentos. Esta semana nos encontramos con esa pregunta, datos o documentos, ¿cuál es la piedra filosofal del gobierno electrónico que se planteaba analítica pública? Necesitamos producir documentos mediante la agregación de datos dinámicos y estáticos, con lo cual el dato es nuestra savia, por decirlo de alguna manera. Pero claro, esos datos necesitamos darle sentido semántico. ¿Para qué sirven y a qué responde la concatenación de 3 o 4 datos? Y responden a una acción y a una actividad reglada, en nuestro caso, por el derecho administrativo. Con lo cual necesitamos esas estructuras, definir esas estructuras a priorísticas. La actividad administrativa, a la que da lugar esa concatenación de datos, formalizada en una estructura, modelo de datos, nos daría lugar al tipo de documento, que no al documento, sino a su modelo estructural vacío. Nuestro esquema de metadatos, en este caso, bueno, es la definición de la Mesa de Trabajo de Archivos de la Administración Local, dice que el tipo de documento es un modelo, ahí podemos estar de acuerdo, referente a que identifica y representa documentos antes de que estos se produzcan, a través de la disposición de esos datos necesarios en unas estructuras informativas. El modelo MDG dice que un tipo documental es el modelo estructurado, totalmente de acuerdo, reconocido, también que adopta un documento a posteriori en el desarrollo de una competencia concreta, de acuerdo, una regulación concreta y cuyo formato, contenido informativo, que yo creo que no, porque si ya tiene contenido informativo, si ya está valorizado esa estructura, ya es documento, no es tipo, o soporte, son homogéneos. Voy muy rápido, lo tienen eso. ¿Qué necesitamos o cuáles son una de nuestras fuentes de información importante? Un instrumento básico para la interoperabilidad va a ser el catálogo de procedimientos administrativos. Se definirá como se considere en la organización, pero ligado a las actividades en las que se sustancia esos procedimientos administrativos, han de ir vinculados las estructuras documentales que van a conformar los documentos cuando ejecutemos ese procedimiento. Con lo cual, ¿cuál es la estructura procedimental? Me he ido adelantando porque vamos sin tiempo. Tenemos un procedimiento con sus fases definidas, sus trámites definidos, sus actos definidos y la valorización del acto o la formalización del acto en derecho resultan ser los documentos. Premisa.
Si todas las tareas a realizar para la tramitación de un procedimiento administrativo pueden representarse a través de actos administrativos, podemos materializar cada uno de esos actos en tipos singulares concretos, que responden a una misma estructura, a una misma actividad y a una misma norma jurídica que los va a sustentar. Pues bien, el documento ha de materializarse a través, a mi juicio, de esa estructura de datos, de ese modelo de datos necesario para formalizar jurídicamente la actividad a la que representa. Y a todo esto todavía no tenemos documento, pero estamos creando las estructuras a priorísticas para tenerlo. Estos son ejemplos reales de dónde venimos en cuanto a lo que entendemos por tipo de documento en las organizaciones españolas. Relación de unidades, documento acreditativo, definen el contenido, pero seguimos sin tener la estructura y, desde luego, la normalización. ¿Por qué? Y esto da lugar que podríamos hacer un inventario de lo general a tipos específicos. Son ejemplos reales sacados de la Administración española. Bien. Tenemos el marco jurídico, necesitamos una estructura, tenemos definido lo que es un documento electrónico, tenemos definido lo que es un tipo de documento y necesitamos de esa estructura modelizarla. Necesitamos un modelo de datos para que cada vez que realicemos la misma acción administrativa se nos represente ese modelo de estructura de documento y podamos valorizarlo, dando lugar a la producción del documento que acredita esa acción administrativa concreta. El Centro de Interoperabilidad Semántica, esto sí que me gustaría recalcarlo, o por lo menos ponerlo de manifiesto, que cuando hablamos de interoperabilidad siempre se nos olvida una de las dimensiones de la interoperabilidad que, a mi juicio, no sé si es la más importante, pero desde luego es tan importante como las otras dos, que es la interoperabilidad semántica. Si no normalizamos semánticamente, estructuralmente, y denominamos a las cosas, consensuamos cómo denominar a las cosas del mismo modo, malamente habrá interoperabilidad, porque los sistemas no se entenderán. Y ese es un aspecto importante. Pues bien, el modelo de datos, ahí lo pongo, es un conjunto de definiciones conceptuales de las interrelaciones que debe haber, de la secuencia de actividad que tiene que haber, a través de reglas, convenciones, normas jurídicas, para que constituya esa dimensión semántica necesaria, ese acuerdo, ese consenso que tenemos que tener de cara a la interoperabilidad. ¿Para qué sirve, a mi juicio, el determinar esas estructuras de tipos de documentos que nos han de permitir la producción de documentos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Identificar los modelos de datos que tienen carácter común. Proporcionar un repositorio de tipos de estructuras de documentos que se nos representen cada vez que electrónicamente generamos una actividad concreta, siempre que tengamos la misma actividad, la misma estructura de datos. Esto nos facilitaría la interoperabilidad en el sector público si publicamos esos modelos de datos en servicios de intercambios de información mediante esquemas XMLS y XSD. Y esto nos permitirá, a su vez, que interrelacionar distintas estructuras documentales para operar tanto a nivel singular, producción de un documento, como a nivel concatenado, producción de un expediente mediante la concatenación de varios expedientes. Permitir que los esquemas de modelos de datos adopten definiciones de lenguaje común y facilitar que estos modelos puedan ser interoperables entre distintas organizaciones. El cómo, pues aquí tenemos un modelo de esquema XSD, de modelo de un modelo de datos.
¿Qué nos interesa desde el punto de vista del alcance? ¿Para qué? Pues para que esa actividad administrativa, que está normalizada a través de nuestro marco jurídico, se formalice además desde el punto de vista de la acreditación del acto en la producción del documento mediante formas documentales que veníamos diciendo que deberían de ser comunes, normalizadas y semánticamente identificables. Voy muy rápido, pues la finalidad es lo que venía diciendo, determinar para cada acto administrativo qué estructura nos interesa, cada acto administrativo con qué forma, estructura o tipo de documento va a representar, y esto nos permitiría realizar el inventario corporativo de los tipos de documentos común a toda la organización. Esto ya lo hemos visto. ¿Quiénes son los agentes implicados? Antes hablábamos de equipos multidisciplinares, ¿no? Hemos visto, bueno, pues quienes tengan competencias en los procesos, quienes tengan competencia en la protección de datos, en sistemas, en transparencia y en la gestión de documentos y archivos. ¿Por qué? A ver si puedo ir hacia el proceso. Porque hay, lo decía Carlota esta mañana, una serie de procesos de gestión de documentos que vamos a implementar una vez tengamos definidos estas estructuras de modelos de tipo, de tal manera que antes de valorizar cada una de esas estructuras podamos incluso aplicar algunos procesos de gestión de documentos, como calificar cada uno de los metadatos desde el punto de vista del acceso, desde el punto de vista de la forma del dato que vamos a materializar, etc. Reclamo. Pues yo creo que es muy necesario que desde la Administración General del Estado se cree, a través del Comité Sectorial de Administración Pública, un grupo de trabajo que aborde de forma normalizada la creación de esta especie de cimientos de la Administración electrónica para la producción de documentos electrónicos nativos. Tal manera que ese repositorio al que hacía alusión hace medio minuto pudiese ser un recurso compartido dentro del Centro de Interoperabilidad Semántica, como hay otros recursos que ya venimos utilizando. Y rapidito hasta aquí llega. Racionaliza y comparte el conocimiento, que es la única manera que tenemos de avanzar. Y creo que he ido muy rápido, pero me han pedido que así fuese. Preguntas de urgencia. Decía antes, alguien decía preguntas de urgencia. Bueno, muy fácil localizarme, si alguien quiere localizarme, y a su disposición. Cuando a uno le llaman a estos eventos, le dicen, ¿tiene usted una hora para hablar? Y dice, uff, ¿y qué voy a contar yo una hora? Cuando te llaman y te dicen, tienen 30 minutos, y dice, no me va a dar tiempo. Así que estamos en ese límite. No es algo despectivo, vayan al cine y piensen para qué sirve un oso. Gracias.